Hoy es 12 de mayo de 2012. Estoy en la casa de mi querido hijo Carlos Arturo Calderón Ángeles, en la casa de la familia Calderón Tena, en el cuarto de Arturito Ulises, nieto querido, en la ciudad de Phoenix, Arizona. Josefina Beatriz Ángeles Aguirre de Calderón. Eduardo Ángeles Meraz. Mi mamá Felicitas Aguirre García de Ángeles. Nací en un pueblito que se llamaba San Martín Texmelucan, Puebla, el 6 de abril de 1926, pero me tuvieron que registrar como el día 12 porque el juez se había ido a cazar patos. Mi familia el 6 y en la oficina de mis amigos el 12. Entonces tenía 2 celebraciones. Mi niñez fue muy agradable porque tenía yo mi hermano grande, Eduardo, que era 2 años mayor que yo, y un primo, Carlos, hijo de mi tío, hermano de mi mamá. Y entonces jugábamos, nos acoplábamos muy bien. Jugábamos pues de diferente forma. Si jugábamos fuera, jugábamos al cuadro, a los encantados, a la roña, al burro corrido. El general Felipe Ángeles era tío de mi papá porque era hermano de su padre. Entonces él nació, se supone que en Molango, aunque algunos dicen que Zacualtipán. Desgraciadamente no se puede saber con certeza porque no había, en Molango no había registro, solamente en Zacualtipán, que era la cabecera. Él desciende de una familia de gente aguerrida, de gente que fue patriota, su padre era chinaco, luchó contra los franceses, contra los americanos, y su madre desarrollaba labores de campo, sabía montar a caballo, en fin, sabía tirar. Entonces, bajo esas circunstancias, el niño creció y se desarrolló su inteligencia muy bien y ingresó al colegio militar, de donde salió con honores. Desgraciadamente no, porque yo nací hasta 26 y a él lo mataron muchísimo antes, en la época de la Revolución. Mi papá sí, mi papá tuvo el gusto de convivir con él en el aspecto no solo familiar, sino también militar, porque estaba mi papá en la artillería que estuvo en la batalla de Zacatecas, que estaba dirigida por el general Felipe Ángeles, pero su jefe directo era un señor Durón, y tuvo la oportunidad de pelear ahí. El Tata Héctor lo conocí porque su mamá
Soledad Zamora Meraz era la secretaria de mi jefe, que era el director de agua potable y alcantarillado de operación. Y la señora le simpaticé y me presentó a su hijo, que lo saludé muy furtivamente y a lo mejor eso le interesó a él porque estaba acostumbrado a que todos lo saludaran con atenciones y yo casi no le hice caso. Así fue como lo conocí. Posteriormente trabajó, yo fui su jefa, me caía muy mal, a nadie odiado y a él odiaba. Del odio al amor no hay más que un paso. Y luego nos cambiaron de adscripción y él me enamoró muy sutilmente y hasta la fecha lo quiero sobremanera. Al papá Calderón, cuando le gustaba bailar y se supone que no debía de bailar porque era un teatro, había sido la graduación o el concierto de uno de mis nietos. El papá se paró a bailar. Era chistoso. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional la carrera de contador público y auditor, la terminé. Inicié la carrera de economista, casi la terminé y estudié un año de criminología. Fui jefa del presupuesto de agua potable y alcantarillado a nivel federal, o sea, toda la República. Y organicé las juntas federales de agua potable, le establecí su contabilidad y llevaba los costos. Me encanta leer desde que era pequeña. Leía cuentos primero y después fue creciendo mi lectura. Ahorita estoy leyendo la vida de Rigoberta Menchú, que está muy buena la historia. Uy, pues mucho Sherlock Holmes. En la actualidad, los de King, Stephen King, pero cuando era jovencita, los clásicos. No más leer, puro leer o caminar. Tu papá era el ser más adorable del mundo. Cuando nació era tan bonito que me levanté y vi que su cunita estaba vacía, no estaba en su lugar. Se lo habían llevado. Es que a la directora del hospital le gustó tanto que lo quería tener cerquita. Entonces así empezó la vida de él. Muy pequeñito, me lo habían robado por precioso. Cuando era más grandecito, que nos fuimos a vivir a Tizapán, mi papá le regaló un tamborcito de metal. Y él, chiquito, íbamos desde la casa, al fraccionamiento de Jardines, hasta la escuela que estaba en la central del pueblo, y él iba tocando su tamborcito. Es muy característico de él. Posteriormente
tocaba el piano precioso. Nos dijo la maestra que era uno de los pocos alumnos que tocaba el piano con alma. Me gustaba mucho llevarlos a caminar, íbamos hacia el río Madín, que está muy alejado de la casa por zona montañosa, y mi hijito Carlitos, Arturo, me dijo, ya no puedo, mamá, estoy muy cansado. Y yo dije, falta mucho para llegar, ¿cómo le haré? Se me ocurrió darle una vara y le dije, mira, toma, es un caballo, súbete al caballo. Se subió al caballo, que era la vara, y la golpeaba y empezó a correr. Eso no lo olvidaré jamás. Pues tal vez porque la tocaba él y le ponía en el disco, la polonesa me fascina. Me gusta la música de Schubert, en fin, toda la música clásica, y para pues, divertirme, la ranchera. Vicente Mejía, no Vicente Fernández. Los chiles rellenos, los antojitos, las papas a la francesa. Uy, me encantan todo tipo de películas. Más las de suspenso, las policíacas, las de terror, las de horror, las de aventuras. No todas, hasta las caricaturas. Nunca los he practicado, pero me gusta verlos, ¿sabes? El fútbol americano. Pues yo le iba al poli, aunque perdíamos, pero era fanática del poli. Pues cuando fui joven me gustaba bailar swing, rock and roll, vals, pero honestamente no mucho me ha gustado el vals. Cuando era pequeña mi padre me llamó y me dijo, tú eres católica porque tu mamá es católica. Quiero que leas todas las religiones para que tú definas qué religión tienes. Y así leí el Corán, leí todas las enseñanzas de Buda, de Confucio, en fin, de las diversas religiones, la Biblia y la historia sagrada. Pienso que la religión católica es mi predilecta, omitiendo el aspecto personal del Vaticano, que ahí ya no es la religión, sino los hombres los que la contravienen. Pero las enseñanzas de Cristo son sublimes. Entonces soy, honestamente, la religión cristiana, no como le llaman cristianos a los que creen en nada más en Jesús y que no en los santos. Si no tengo una revoltura, entonces pues soy libre pensadora, ¿verdad? Pues honestamente no lo sé, pero me hago a la idea de que mi creencia dice que se va uno al cielo si se porta bien o al infierno si se porta mal. No, pero pienso que el alma, que sí creo en el alma, no es como el espíritu que permanece cerca de los suyos, tal vez
una fuerza que no se puede separar de los seres queridos, pero no sé qué pasa después de la muerte, afortunadamente o desafortunadamente. Relativo, ¿por qué? Porque lo coahuertan las leyes, las costumbres, la opinión de la gente que nos rodea. Me encanta la ciencia, pero se necesita dedicarse a abstraerse para poder estudiar cosas netamente científicas. Y desgraciadamente con la edad yo he perdido mucho de la concentración que se requiere. Si tuviera una máquina del tiempo, pues una zona que no conozco, que son las selvas en África, digamos a donde vivía Tarzán. Grecia, la época en que Atenas era una de las cunas de la civilización, escuchar a los filósofos, sus pláticas. No. Lo que me tocó vivir, sufrimientos, alegrías, todo, valieron la pena. Creo que es el precio de la vida y tuve mucha satisfacción. Yo pienso que ninguna, nomás ser un poco callada, un poco modesta. Mis defectos eran que me sentía yo la mamá de los pollitos en la juventud. Me gustaba sobresalir. Está mal. Cuando era chica, muchas partes. De grande, pues Estados Unidos, tanto el lado este como el oeste, y las cataratas del Niágara, y parte de Canadá. Y de chica, toda la República Mexicana, excepto las barrancas del Cobre. Con mis tíos, hermanos de mi mamá, cuando era la pequeña infante, digamos, de los 15 años para arriba, con tío, hermano de mi papá, mi tío Fin, y ya de grande yo sola. Se llama Pistle, Huitzilihuitl, Tezosomo, Izcoatl, Moctezuma Grande. Atzayaca, Tizoc, Ahuizot, Moctezuma Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Sí, me gustó mucho digamos, el desenvolvimiento de las tribus, las invasiones en Europa, la formación de los países y luego hechos sobresalientes en la historia del mundo a través del tiempo. Y de la historia de México, toda la historia, de preferencia antes de la conquista,
muy orgullosa de los esplendores náhuatl. La situación en México es caótica, desgraciadamente, y desgraciadamente es por la corrupción, porque existe corrupción a todos niveles. Entonces, la madre de todos los vicios. Pienso que desgraciadamente los mexicanos somos muy desunidos y no hemos sabido levantar nuestro país por la desunión que existe, por la envidia, por la idiosincrasia. Pues la tecnología nos ha llevado a una situación en que ya los niños ya crecen necesitando el uso de todos los aparatos eléctricos que conocen y manejan a la perfección, y qué bueno, porque la tecnología debe de ser un ayudante para el humano y no debe considerarse como una rival del humano, porque si no está programada, pues no sirve. Entonces es esencial la existencia del ser humano, pero la tecnología no es en ningún caso desplazadora del hombre. Muy poca, porque ya a mi edad, como la desconozco mucho de ella, entran los prejuicios y un sentimiento tal vez ancestral de temor, de que se vaya a descomponer, de que parece que se manejan solos. Para una madre los hijos nunca crecen, siempre son como si fueran pequeños, y que a todos los hijos se les quiere igual. El cariño en intensidad es igual para todos, aunque se demuestre en forma diferente, dadas las necesidades de la vida y la situación de cada uno de ellos. Que a las nueras o al yerno se le quiere mucho, porque basta que aunque quiera a lo que uno ama, que son sus hijos, y que compartan la vida con ellos. Y los nietos, porque es la multiplicación de las vivencias que tuvo uno de los hijos y del amor con el esposo. Que me siento muy, muy orgullosa de mis nietos, de todos mis nietos, y sobre todo los que viviendo en el extranjero, aparte de ser bilingües, han alcanzado un nivel no solo cultural, sino social muy alto. Entonces me siento muy, muy orgulloso. Que los tomaran como ejemplo de perseverancia, porque la perseverancia es el escalón que hay que subir para poder lograr una meta determinada. Que ellos son una muestra de esa perseverancia, y que tengan amor a la familia como ellos la tuvieron siempre. Y ya, que estoy un poco lupis, pues yo creo que ya mejor no. Eso finí.